residuos domiciliarios asimilables vendría siendo todo lo que es la basura común. Los residuos especiales son aquellos que se identifican con la categoría de las cajas amarillas. Tiene que ver con todos los residuos de material cortopunzante, piezas anatómicas, y el residuo peligroso, que se caracteriza por su color rojo, que es aquel residuo que tiene alguna peligrosidad, el silol y algo que es muy común también, que son las pilas. Mira, la gestión de REAS antes era un proceso más precario, no tan tecnológico, porque de partida no teníamos un sistema computacional. Era tedioso, la palabra es tedioso porque los chiquillos tenían que ir a anotar en papel a mano todos los residuos que eran eliminados del servicio, entonces era lento el proceso. Fotografías donde mostraban que se escribían datos en cartones, en un cuadernillo, en una tabla, y de ahí después tenían que acopiarlo en otra parte, en una planilla, y un funcionario subía esa información a la ventanilla única. Por lo tanto, obviamente retrasaba los procesos, se demoraban más desde el momento que salían de su servicio hasta que llegaban, y obviamente eso retrasa toda la labor diaria. En mi caso, como unidad es la que lleva los registros de todos estos residuos, anotar en planillas electrónicas, en el computador, a mano, el pesaje y la contabilidad de nuestros residuos. Era bien precario lo que teníamos y no teníamos datos objetivos, en verdad. Saliendo del servicio de cirugía, a la mano izquierda tenemos nuestro primer marcaje, el cual marcamos con nuestra credencial para saber la ruta que llevamos. Esperamos unos segundos y seguimos hacia el lugar del acopio. Este es el lugar de la plataforma donde se pesa. Acá tenemos el control del peso, lo cual llega monitoreado para un computador. Y nuevamente marcamos, esperamos que el bit y retiramos el contenedor de la plataforma. Los principales beneficios, al tener una mayor tecnología, optimizamos todos los procesos. Entonces, en verdad, es bien beneficioso para ellos en cuanto a la gestión del tiempo. Creo que va a ser beneficioso también para el hospital, porque al tener cuantificados los residuos, va a impactar también en el área financiera. Nos permite también ver la carga asistencial de los auxiliares de servicio, lo que después podemos evidenciar pidiendo más recursos humanos a la institución, que también es un beneficio. Y también nos ayuda a optimizar y liderar un poco más y tener la trazabilidad más correcta también de los 3 tipos de residuos que nosotros tenemos. Por el momento vamos en el tema del pesaje y nuestra idea es que después podamos trabajar con este tipo de residuos. Sobre todo aquellos que son de carácter domiciliario. Hay una tremenda oportunidad, ya que en los domiciliarios tenemos muchos residuos que podrían ser considerados de un segundo uso. El desafío ahora es implementarlo. El desafío hospitalario yo creo que es implementarlo a nivel de todo el hospital. Que lo logre acoger el hospital completo, no solamente un servicio. Yo creo que un desafío que es muy importante es que nosotros nos aproximamos a un nuevo establecimiento. Nosotros tenemos proyección de cambiarnos donde estamos actualmente, por lo tanto tener este nivel de tecnología en el nuevo establecimiento sería sumamente positivo. Y el primer desafío que tenemos es lograr que nuestro equipo directivo se entusiasme con este proyecto, que le encante y poder tener los recursos para implementarlo en todo el hospital.